Mi hermano se rió de mí frente a todos, siempre serás un perdedor, así que esperé a la lectura del testamento y su carcajada se volvió lágrimas. Desde que tengo memoria, mi hermano mayor ha sido el centro absoluto de atención, la estrella brillante que todo el mundo admiraba mientras yo quedaba relegado a ser la sombra de su perfección fabricada. Siempre fue el hijo ejemplar, el estudiante sobresaliente, el atleta popular y, por supuesto, el heredero natural del imperio familiar que mi padre construyó desde cero. Su presencia iluminaba cualquier habitación no porque tuviera una luz propia, sino porque se encargaba de apagar la de todos los demás, especialmente la mía. Desde niño aprendí a convivir con esa constante comparación odiosa, con los comentarios insidiosos que disfrazaban de consejos bien intencionados, con las risas sarcásticas que disfrazaban de bromas entre hermanos y con las humillaciones disfrazadas de verdades necesarias para que madures. Era el favorito indiscutible de la familia, el que jamás se equivocaba, el que nunca recibía un regaño aunque arruinara algo y el que, sin importar lo que yo hiciera, siempre estaba por encima, porque simplemente era él. Durante años acumulé silenciosamente una mezcla de rabia, impotencia, tristeza y resignación, porque entendí que en esa casa no importaba cuánto me esforzara, siempre sería el segundo, el accesorio, el perdedor. Y él se aprovechó de esa narrativa, la alimentó, la reforzó y la convirtió en un espectáculo público cada vez que tenía oportunidad. Se volvió una especie de hobby para el hacerme sentir pequeño, una tradición familiar que todos toleraban porque, supuestamente, así son los hermanos, siempre se molestan entre ellos. Como si esa frase fuera una justificación válida para tantos años de abuso psicológico encubierto. Y cuando alguien osaba decirle algo, él se defendía con esa sonrisita condescendiente que tanto me enfermaba y respondía que solo estaba jugando conmigo y que no tenía la culpa de que fuera tan sensible. El episodio que me empujó a escribir esta historia ocurrió hace poco, durante la última fiesta de cumpleaños de mi padre. Fue una de esas reuniones donde asisten hasta los primos que nadie recuerda, donde hay más vino que comida y donde las máscaras familiares están bien puestas para fingir una armonía que jamás existió. Al principio todo iba como de costumbre, mi hermano acaparando la atención, contando historias adornadas sobre sus viajes, sus inversiones, sus nuevos proyectos empresariales y las mujeres que, según él, no dejan de escribirle. Cada anécdota era acompañada por carcajadas forzadas y asentimientos cómplices de familiares que parecían programados para rendirse ante su encanto. Yo, como siempre, permanecía al margen, sirviéndome una copa tras otra de vino barato solo para matar el tiempo y hacer más llevadera la noche. Pero cuando llegó el momento de hacer el brindis, frente a todos los presentes, incluyendo tíos, primos, algunos amigos del trabajo de mi papá e incluso vecinos entrometidos que nadie había invitado formalmente, mi hermano decidió rematar la noche con una de sus típicas puñaladas disfrazadas de chiste. Levantó la copa con esa seguridad que siempre ha tenido, se subió a una silla como si necesitara altura adicional para llamar la atención, y luego, con la voz más fuerte que pudo, dijo, «Yo quiero brindar por mi hermano menor, que a pesar de sus incontables fracasos, siempre se esfuerza. Aunque bueno, hay que aceptar que no todos nacemos para ganar, no, salud por el perdedor más constante de la familia». Las risas no se hicieron esperar. Hubo quienes se rieron por compromiso, otros por costumbre y unos cuantos más que rieron con ganas, como si realmente fuera el mejor chiste de la noche. Yo me quedé inmóvil, con la copa en la mano y una sonrisa congelada que no sabía si era por vergüenza, por rabia contenida o por pura impotencia. Mi padre no dijo nada. Mi tía solo murmuró entre dientes que así es él, no lo hace con mala intención y mi primo me palmeó la espalda diciendo que no me lo tomara a pecho. En ese instante, mientras todos volvían a sus conversaciones y sus copas, entendí que no solo estaba solo, sino que además nadie tenía intención de reconocer el daño que eso me causaba. Pero algo en mí cambió esa noche. Porque lo que mi hermano no sabía, lo que nadie sabía, es que mi padre había estado muy enfermo en los últimos años y que, en medio de esa enfermedad, tuvimos muchas conversaciones privadas donde él se abrió de una manera que jamás imaginé. Me confesó cosas que me dejaron helado, me hizo promesas y me compartió verdades que había guardado por años. Y una de esas verdades tenía que ver con el testamento. Sí,
ese documento que todo el mundo asume que está escrito con el nombre de mi hermano en letras doradas. Lo que ellos no sabían, lo que mi hermano jamás se imaginó mientras se burlaba de mí esa noche, riéndose con tanta libertad, es que mi padre, antes de morir, decidió hacer justicia a su manera. Lo que él dejó por escrito no solo va a cambiar la distribución del patrimonio familiar, sino que también va a cambiar la percepción que todos tienen sobre mí. Desde esa noche, he estado esperando pacientemente la lectura oficial del testamento, porque sé lo que viene. Sé lo que le espera. Y esta vez, cuando suelte una carcajada, será porque intenta tapar el llanto. Actualización 1. Ha pasado poco más de una semana desde aquella humillación pública durante el cumpleaños de mi padre, y aunque los días han seguido su curso con esa rutina que, en teoría, debería ayudar a que todo vuelva a la normalidad. Lo cierto es que nada en mí ha vuelto a sentirse normal desde entonces. No porque me haya quedado atrapado en el dolor de aquel momento, aunque sí, dolió más de lo que estoy dispuesto a admitir en voz alta, sino porque ahora cargo con la certeza de lo que se avecina. Y esa certeza no es solo un consuelo, es un fuego que me mantiene alerta, una especie de motor silencioso que transforma cada recuerdo de burla y desprecio en una razón más para no ceder, para no olvidar, para no perdonar. Desde que mi padre falleció hace 6 meses, muchas cosas en la dinámica familiar cambiaron, pero nada fue tan evidente como la forma en la que mi hermano asumió su supuesto rol de sucesor natural. Se instaló en la oficina principal de la empresa sin siquiera consultar con nadie. Comenzó a tomar decisiones administrativas como si tuviera una escritura de propiedad en las manos y hablaba frente a los empleados como si fuera el nuevo patriarca designado. La mayoría, por miedo o por costumbre, le siguió el juego. Los demás, aquellos que conocían un poco más de las decisiones internas que mi padre había tomado antes de morir, optaron por el silencio prudente, ese que solo se rompe cuando los documentos hablan por sí solos. Lo que pocos saben, y lo que mi hermano ignora por completo, es que una semana antes de que mi padre muriera, me citó a solas en su casa. Fue una de esas tardes donde la enfermedad lo tenía tan débil que apenas podía levantarse del sofá, pero aún así insistió en que fuera. Yo pensé que sería una de esas conversaciones de despedida, quizás alguna carta emocional o un consejo tardío, pero no. Ese día mi padre, con una lucidez que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo, me entregó una carpeta. Me dijo, con voz baja y firme, que allí estaba el borrador del testamento, y que aunque el documento oficial se encontraba ya en manos de su abogado, quería que yo supiera de antemano lo que había decidido. Me pidió que no hablara de ello con nadie hasta que llegara el momento adecuado y, sobre todo, me pidió que no me dejara manipular ni presionar, porque cuando las cosas salieran a la luz, iban a intentar hacerme dudar. Esa carpeta ha estado guardada en mi escritorio todo este tiempo. No la he vuelto a abrir, no por miedo, sino porque no necesito releerla para recordar lo que dice. Sé perfectamente cómo mi padre decidió dividir sus bienes, cómo estipuló el control de la empresa y qué condiciones impuso para que su legado no quedara en manos de alguien que lo deshonraría con su arrogancia. Y aunque no puedo revelar aún los detalles exactos, lo que sí puedo decir es que mi hermano se va a llevar una sorpresa que lo va a partir en dos. No porque se quede sin nada, sino porque por primera vez en su vida no va a tener el control absoluto de algo. Estos últimos días he tenido que ver su cara en reuniones familiares, en almuerzos casuales donde él aparece como si nada hubiera pasado. Me habla con esa condescendencia habitual, como si yo fuera un accesorio decorativo en su narrativa de éxito. Incluso se atrevió a burlarse nuevamente, aunque con un tono más contenido, quizás porque notó algo distinto en mi actitud. Me dijo, mientras se servía una copa de vino en casa de nuestra tía, así que sigues con ese trabajo de oficinista. Me sorprende que no te hayas rendido aún, aunque bueno, supongo que ya estás acostumbrado a ser el segundo plato de la vida. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque aprendí que hay silencios más efectivos que cualquier insulto. El abogado de la familia se comunicó conmigo ayer. Me dijo que el proceso de validación final del testamento está a punto de concluir y que en cuestión de días convocará a los herederos para la lectura formal del documento. No me dio una fecha exacta, pero su tono me dejó claro que el momento se acerca.
Le pregunté si era cierto que mi padre había incluido condiciones específicas sobre la empresa y los bienes, y aunque no me confirmó nada explícitamente, su silencio prolongado y su forma de cambiar de tema lo dijeron todo. Mi padre sabía lo que hacía. Sabía que si dejaba todo como se esperaba, mi hermano no tardaría en destruirlo o usarlo para seguir pisoteando a los demás. Mientras tanto, yo sigo trabajando como siempre, sigo despertando a las 6 de la mañana, tomando café instantáneo porque no me gusta el gourmet que tanto le gusta a mi hermano. Y sigo andando en transporte público mientras él se pasea en la camioneta de lujo que papá le compró hace años. No he cambiado nada de mi rutina, no porque esté resignado a ella, sino porque quiero que todo siga igual hasta que el cambio venga de golpe, brutal, irreversible. Quiero que mi hermano viva estos días con la ilusión de que todo está en su sitio, para que el contraste con lo que se revelará sea aún más demoledor. Porque esta vez, a diferencia de todas las anteriores, no voy a quedarme quieto mientras él se ríe. Esta vez, cuando se entere de la verdad, no habrá brindis, no habrá risas, no habrá palmaditas en la espalda. Solo habrá silencio. Y lágrimas. Las suyas. Actualización 2. Han pasado ya casi 2 semanas desde que el abogado me llamó para decirme que el testamento estaba casi listo para ser revelado, y por fin, hace apenas 3 días. Recibí la confirmación que había estado esperando desde el día en que enterramos a mi padre. La lectura oficial se llevará a cabo este miércoles, en su despacho de siempre, con los 2 únicos herederos convocados, es decir, mi hermano y yo. No me tembló la voz cuando confirmé mi asistencia, pero sí debo admitir que, al colgar la llamada, me invadió una mezcla de ansiedad e impaciencia que me ha acompañado desde entonces como una sombra constante. Es como si mi cuerpo supiera que algo irreversible está a punto de suceder, algo que he esperado por años, pero que aún así no puedo controlar del todo. Es inevitable que los recuerdos se acumulen ahora con más fuerza que nunca. Recuerdo la primera vez que mi hermano me llamó perdedor con verdadero desprecio, sin ningún disfraz de ironía o sarcasmo. Teníamos 14 y 17 años respectivamente. Fue después de que perdiera un torneo de ajedrez escolar, algo que había preparado durante meses. Me acerqué a él buscando algo de consuelo o siquiera un gesto fraternal, y lo único que dijo fue que estaba claro que ni siquiera en algo tan aburrido como el ajedrez podía ser bueno, en serio. Deberías buscarte un pasatiempo que no exija cerebro. Después se echó a reír con unos amigos, y lo peor no fue el comentario en sí, sino como todos se sumaron a esa burla como si fuera algo natural. Desde entonces, cada intento mío por destacar fue ridiculizado de alguna manera. Cuando estudié administración en una universidad pública, él dijo que eso era una carrera para mediocres sin imaginación. Cuando conseguí mi primer trabajo en una oficina modesta, él dijo que era un paso para convertirme en esclavo asalariado de por vida. Cada decisión mía fue minimizada, ridiculizada o rechazada como insuficiente. Y lo más triste es que muchos en la familia lo permitieron. Algunos por miedo, otros por comodidad, pero todos, de una forma u otra, fueron cómplices silenciosos de su desprecio hacia mí. Esta semana, sin embargo, se ha comportado de una forma curiosamente distinta. No porque haya cambiado de actitud, sino porque está completamente convencido de que el miércoles sellará su consagración como el nuevo rey de la familia. Se ha paseado por la oficina central con esa arrogancia habitual, hablando de planes a futuro y haciendo sugerencias como si ya fuera el director general de todo el negocio. Me enteré, por una secretaria que todavía me guarda algo de respeto, que incluso mandó a rediseñar su oficina y está negociando un contrato nuevo para el estacionamiento de la sede. También pidió presupuestos para renovar la sala de juntas y hasta dejó caer, medio en broma, que iba a convertir el viejo estudio de mi padre en su sala privada de descanso. Dijo que por fin ese espacio tendrá utilidad, y no solo será un santuario de nostalgia inútil. Nadie se atrevió a contradecirlo, como siempre. Y mientras él sigue pavoneándose creyéndose el centro del universo, yo he preferido mantenerme al margen. No por miedo, sino porque creo firmemente que las cosas, cuando están bien planeadas, no necesitan ser anunciadas a gritos. Me limité a continuar mi trabajo, a responder correos, a pasar por la empresa solo lo necesario. Y sin embargo, incluso en su silencio, él no puede evitar recordarme lo poco que me respeta.
Hace unos días, durante una comida en casa de una de nuestras tías, soltó un comentario frente a todos que dejó en claro lo mucho que disfruta ejercer su poder. Mientras cortaba un trozo de carne, dijo con una sonrisa que se esforzaba por fingir que era casual: este miércoles se acaba el jueguito. Finalmente se formaliza lo que todos sabemos: quién es el que realmente importa en esta familia. Después miró hacia mí como si esperara una reacción. No se la di. No porque no la tuviera, sino porque ya no necesito defenderme. El miércoles hablará el testamento, y su veredicto será mucho más efectivo que cualquier argumento que yo pueda esgrimir. Lo que más me llama la atención en estos días previos a la lectura no es su arrogancia, eso ya lo tengo tan normalizado que ni siquiera me sorprende, sino la manera en que los demás se alinean detrás de él como si no supieran o no quisieran saber lo que realmente viene. Mi prima, por ejemplo, me dijo que esperaba que no hubiera drama en la reunión y que yo aceptara lo que tocara sin resentimientos. Su comentario me pareció una advertencia velada, como si supiera que algo podría no salir como todos esperan, pero prefiriera asegurarse de que yo fuera el que se quedara callado. Incluso un viejo socio de mi padre me escribió por correo para pedirme serenidad en este momento tan delicado. Me pregunto si también a mi hermano le han pedido lo mismo, o si todos asumen que él tiene el derecho automático de imponerse, incluso cuando no ha hecho nada por merecerlo. Lo que nadie sabe es que mi padre, con su testamento, no solo dejó una herencia material, sino que también dejó una lección. No quiso que su legado sirviera para reforzar viejos abusos ni para alimentar egos desmedidos. Al contrario, quiso que, al menos una vez, las cosas se hicieran con justicia. Sé que él entendía mejor que nadie lo que yo había soportado, y aunque en vida no supo o no quiso enfrentarlo de forma directa, en sus últimos meses encontró una forma de nivelar la balanza. Y eso, más allá del dinero o las propiedades, es lo que más valor tiene para mí. Faltan apenas unos días. Cada noche me acuesto con los pensamientos revueltos y con la cabeza llena de escenarios posibles. Imagino su cara, sus gestos, las palabras que intentará usar cuando escuche lo que no espera. Imagino incluso la reacción de los demás, la incomodidad de los que se rieron conmigo al fondo, creyendo que era gracioso. Pero más que todo eso, lo que más me sostiene ahora es saber que la verdad está por salir a la luz y que por primera vez en mucho tiempo será imposible disfrazarla. La justicia no siempre llega cuando uno la espera, pero cuando lo hace, tiene una forma de cortar hondo. Y esta vez, esa herida no será mía. Actualización 3. 3 días después de la lectura del testamento y todavía me despierto con la imagen de su rostro descompuesto grabada en la memoria. Como si mi mente se negara a soltar el momento exacto en el que toda su soberbia se quebró como un maldito cristal estrellado contra el suelo. Es curioso cómo algo que durante tanto tiempo solo fue una fantasía silenciosa en mi cabeza, verlo enfrentarse a una realidad que no podía manipular ni ignorar, ahora se ha convertido en un recuerdo tangible, nítido. Con cada expresión de sorpresa, cada palabra tartamudeada, cada silencio forzado aferrado a mis pensamientos como una escena que uno no quiere dejar de ver. Porque por fin, después de años de desprecio y burlas, por fin le tocó morder el polvo. La reunión se llevó a cabo en el despacho del abogado de la familia, ese mismo al que mi padre solía ir en sus últimos años con la esperanza de poner en orden lo que nunca pudo controlar del todo en vida. Era un sitio sobrio, lleno de estanterías altas, documentos ordenados con precisión enfermiza y una atmósfera densa que casi obligaba a comportarse con una seriedad antinatural. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en una de las sillas tapizadas de cuero oscuro, con la pierna cruzada y esa expresión de superioridad que tanto se le ha hecho costumbre. Apenas levantó la vista para mirarme. Dijo con tono burlón que le parecía innecesaria la reunión, que era evidente que papá lo había dejado todo más que claro. Agregó, sin que nadie se lo pidiera, que él mismo había ayudado a levantar esa empresa y que no se imaginaba ningún escenario en el que algo cambiara eso. Yo no respondí. No hacía falta. El abogado, un hombre mayor, meticuloso y visiblemente agotado de lidiar con familias como la nuestra, simplemente carraspeó, pidió silencio y abrió el maletín con los papeles oficiales. La lectura comenzó de forma predecible. Mi padre dejaba claro en el preámbulo del documento que se trataba de una herencia bien pensada,
producto de reflexiones largas y situaciones vividas que lo habían obligado a replantear muchas cosas antes de su muerte. Recalcó, y esto lo leyó el abogado con énfasis, que ninguna parte del documento obedecía a impulsos emocionales ni a favoritismos, sino a una voluntad clara de hacer justicia dentro del marco de lo que él consideraba verdaderamente justo, no conveniente. Desde ese punto, supe que el tono había cambiado por completo. Mi hermano empezó a mover la pierna nerviosamente, algo que solo hace cuando siente que algo no le cuadra, y aún así trataba de mantener la compostura como si no pasara nada. El primer golpe vino con la empresa. Durante toda su vida, mi hermano se creyó dueño tácito de ese legado. Se encargó de hacérselo saber a todos, se paseó como si fuera el CEO desde que aprendió a sostener una corbata. Pero en el testamento, mi padre dejó estipulado que la empresa sería dividida en partes iguales entre los dos, y no solo eso, sino que colocó una cláusula absolutamente demoledora. Ambos socios deberán ejercer funciones conjuntas y respetar los términos de convivencia profesional bajo supervisión legal. Cualquier comportamiento humillante, denigrante o excluyente hacia el otro socio, particularmente si es reiterativo y público, anulará de forma automática los derechos de participación de quien incurra en esa falta durante un periodo no menor a 1 año. Cuando esas palabras salieron de la boca del abogado, el silencio se volvió un ruido ensordecedor. Mi hermano se quedó inmóvil, como si de pronto no entendiera el idioma. Tardó unos segundos en reaccionar y, cuando lo hizo, su respuesta fue tan predecible como patética. Dijo que eso debía ser un error, que mi padre nunca habría puesto en riesgo el liderazgo de la empresa de esa manera, que claramente estaba siendo malinterpretado. El abogado, sin levantar siquiera la vista de los papeles, replicó que el documento había sido firmado ante notario en plena lucidez mental y con presencia de testigos. No había error alguno. Lo que le dolía a él no era la cláusula, sino que por primera vez estaba obligado a tratarme como igual, y eso, para alguien como él, es mucho peor que perder dinero. Pero eso no fue todo. Vino entonces el punto de la casa familiar, esa misma donde crecimos, donde durante años organizó fiestas privadas con sus amigos. Donde me encerraba en mi cuarto mientras él usaba la sala para hacer reuniones que siempre acababan en risas ajenas a mi mundo. Siempre consideró esa casa como suya, incluso llegó a decir en una ocasión que yo no debía opinar sobre reformas porque ese lugar es mío por derecho natural, hermano. Pues bien, según el testamento, esa casa no solo no sería para él, sino que mi padre la dejaba a mi nombre en su totalidad, acompañando la decisión con una frase que todavía me retumba en la cabeza: a mi hijo menor. Por su capacidad de soportar el olvido, por no haber pedido nunca lo que merecía y por haber sido fiel a pesar del silencio. Mi hermano no lo soportó. Se levantó abruptamente de su asiento, gritó que todo eso era una burla, que ese testamento no reflejaba en absoluto la verdadera voluntad de nuestro padre. Dijo que seguramente lo habían manipulado, que quizá yo lo había presionado en sus últimos días. El abogado, ya harto, lo miró fijamente y le dijo que si no se calmaba, suspendería la lectura. Yo lo observaba en silencio, viendo cómo su máscara se agrietaba con cada segundo que pasaba. Nunca antes lo había visto tan frágil, tan fuera de control, tan evidentemente derrotado. Intentó irse antes de que se leyera el resto del documento, pero se quedó por puro orgullo, aunque su rostro ya no era el del hombre altivo de siempre. Ahora tenía la mirada baja, las manos temblorosas y una palidez que ningún filtro de superioridad podía cubrir. Salí de esa oficina con la sensación de haber recuperado algo que me había sido robado durante años. No fue solo un acto de justicia legal. Fue una restauración emocional, un ajuste profundo en una narrativa que había sido contada durante demasiado tiempo desde un solo ángulo. Por primera vez, yo no era el perdedor. Por primera vez, no tuve que justificar mi existencia ante él ni ante nadie. Y lo mejor de todo es que no tuve que hacer nada fuera de lugar para conseguirlo. Solo tuve que esperar. Esperar a que la verdad saliera a la luz. Esperar a que el eco de su propia risa se le devolviera en forma de silencio. Y cuando salimos al estacionamiento, mientras él apenas podía articular palabra y yo encendía mi carro con una tranquilidad casi insultante, lo vi girar hacia mí y murmurar, con una voz seca, casi ahogada: que esto no se quedaría así.
No dije nada. Solo lo miré por un instante, luego subí el vidrio y me fui. Ya no tengo nada que explicarle. Él se rió de mí durante toda una vida. Hoy, por fin, le tocó llorar solo. Actualización 4. Ha pasado exactamente una semana desde la lectura del testamento, y aunque a simple vista todo parece haber vuelto a su cauce habitual, los días siguen transcurriendo, los teléfonos suenan. Los correos se responden y el tráfico en la ciudad sigue tan insoportable como siempre. La verdad es que debajo de esa normalidad aparente hay una tensión densa. Una especie de electricidad estática que se siente en el ambiente, sobre todo en la oficina de la empresa, donde ahora, por disposición legal, mi hermano y yo debemos compartir el liderazgo. Lo irónico de todo esto es que durante años se encargó de repetir frente a quien quisiera escuchar que las cosas se ganan con esfuerzo y no con lástima, pero ahora es él quien depende de mí para no perderlo todo. Es él quien tiene que cuidarse de sus propias palabras y de cada gesto condescendiente si quiere mantener su participación activa en la empresa. El mundo, para su desgracia, finalmente dejó de girar a su favor. Desde que el testamento fue leído, ha intentado contactar conmigo en más de una ocasión. Al principio fueron mensajes fríos, escritos con ese tono pasivo-agresivo que tanto le gusta usar para disfrazar sus exigencias de cordialidad. Me pidió que nos reuniéramos como adultos para hablar sobre cómo íbamos a manejar la empresa de ahora en adelante, como si de pronto fuéramos dos ejecutivos racionales, iguales, con objetivos comunes. En su cabeza, seguramente pensó que aún podía ejercer algún tipo de control sobre mí, que bastaría una conversación cara a cara para hacerme entrar en razón, como tantas veces intentó hacer cuando éramos niños y él decidía qué podía o no decir, que era gracioso y que era vergonzoso, que merecía ser celebrado y que debía ser escondido. Pero esta vez no le respondí de inmediato. No por miedo ni por confusión, sino porque ya no tenía que correr detrás de su validación, ni permitirle marcar el ritmo de ninguna interacción. Esta vez, las condiciones las pongo yo. Cuando finalmente accedí a verlo, fue en la oficina, en presencia de dos testigos del área legal que, por recomendación del abogado de la familia, estarían presentes cada vez que tuviéramos que discutir algo importante. Mi hermano llegó con el ceño fruncido y una carpeta en la mano que supuestamente contenía una propuesta de reestructuración de roles, donde, por supuesto, él figuraba como cabeza visible del proyecto y yo como socio estratégico, un título vago y ambiguo que claramente pretendía relegarme a un segundo plano. Me senté frente a él sin tocar la carpeta y lo dejé hablar durante casi 20 minutos. Intentó sonar profesional, casi conciliador, pero no podía evitar que se le escapara ese tono de superioridad que siempre ha sido su firma personal. Dijo que lo más sensato era que yo le delegara las funciones de vocero principal y que me concentrara en áreas menos expuestas como recursos humanos o finanzas internas. Remató diciendo que así podríamos evitar malos entendidos públicos que afectaran la imagen de la empresa. Lo miré fijamente, sin una pizca de emoción, y le pregunté si de verdad creía que podía seguir tomándome por estúpido después de todo lo que había pasado. Le recordé, con una calma que le incomodó más que cualquier grito, que el testamento era claro. Que no existía ninguna jerarquía entre nosotros y que cualquier intento de imponerme un rol subordinado podía ser considerado una violación a la cláusula de convivencia estipulada por nuestro padre. Le dije que, por mi parte, estaba dispuesto a trabajar en conjunto si él aprendía a comportarse como un ser humano decente y no como el imbécil arrogante que llevaba años creyéndose el sol de esta familia. No levantó la voz, pero se le notó la rabia en los ojos. Cerró la carpeta con fuerza y, después de un silencio tenso, dijo que no pensaba arrodillarse para conservar algo que se había ganado solo. A lo que respondí, sin alterar el tono, que si de verdad creía eso, entonces no tenía nada que temer, siempre y cuando se comportara como una persona civilizada. Desde entonces, las reuniones han sido un desfile de silencios incómodos, gestos forzados y sonrisas que no llegan a los ojos. El personal de la empresa lo nota, lo siente, y aunque nadie dice nada abiertamente, está claro que hay un antes y un después. Algunos empleados han empezado a dirigirse a mí con más respeto, incluso con cierta simpatía que antes no se atrevían a mostrar. Es como si la revelación del testamento hubiera abierto una compuerta que muchos ya no quieren cerrar,
por fin hay espacio para reconocer que yo también tengo voz, que también tengo capacidad, que también merezco estar en ese lugar. En paralelo, volví a la casa que ahora me pertenece por derecho. No lo hice de forma teatral ni para restregarle nada a nadie. Lo hice porque necesitaba reconectarme con ese espacio desde un lugar distinto, ya no como el huésped incómodo que ocupaba una habitación prestada, sino como el propietario legítimo de cada rincón. Caminé por los pasillos que tantas veces recorrí sintiéndome invisible, y por primera vez en mucho tiempo me detuve en el estudio de mi padre, ese lugar donde nunca se permitían juegos ni gritos. Pero donde él y yo compartimos nuestras últimas conversaciones. Me senté en su viejo sillón de cuero, abrí el cajón inferior del escritorio y allí, como si me esperara, encontré la carta que me había dejado meses atrás. La misma que nunca quise leer antes de que todo se resolviera legalmente. Era una carta corta, escrita con esa caligrafía temblorosa que le dejó la enfermedad, pero cargada de una honestidad brutal. Me pedía perdón por haber permitido durante tanto tiempo que mi hermano impusiera su carácter sobre mí. Me decía que no supo cómo intervenir sin empeorar las cosas y que lamentaba profundamente no haber equilibrado las cosas en vida. Pero lo más fuerte fue cuando escribió que, en el fondo, siempre supo que yo era quien realmente podía preservar el legado con integridad, no por ambición, sino por valores. Leí esa frase 3 veces seguidas. Me quedé ahí, con la carta en las manos, y por primera vez desde que todo esto empezó, me permití llorar. No por tristeza, sino por alivio. Porque después de tantos años de silencio, finalmente alguien me había dicho que yo también importaba. Afuera, en la calle, la vida seguía su curso. Gente caminando, autos tocando la bocina, vendedores gritando promociones desde esquinas polvorientas. Pero adentro, en esa casa que ya no es símbolo de derrota sino de reivindicación, todo había cambiado. Y aunque sé que esto no ha terminado, que mi hermano va a seguir intentando recuperar el control, que va a moverse entre amenazas veladas y maniobras legales para torcer lo que ya no puede cambiar, estoy preparado. Esta vez, no pienso retroceder. Esta vez, no voy a dejar que nadie me quite lo que con tanto silencio me gané. Actualización final. Un mes ha transcurrido desde aquella tarde en la que el testamento fue leído y mi hermano, por primera vez en su vida, fue obligado a enfrentarse a una realidad que no podía controlar, manipular ni reescribir a su antojo. En este tiempo han ocurrido más cosas de las que habría anticipado, aunque si algo he aprendido de toda esta experiencia es que cuando alguien como él pierde la superioridad que lo sostuvo durante tantos años, su verdadera naturaleza sale a flote, y no tarda mucho en intentar recuperar por la fuerza lo que ya no le pertenece por derecho. Los primeros días después de nuestra tensa reunión en la oficina fueron relativamente tranquilos. Sospechosamente tranquilos. Mi hermano adoptó una postura aparentemente conciliadora, con un tono mucho más medido que el habitual, como si de pronto entendiera las reglas del juego y estuviera dispuesto a respetarlas. Llegaba puntual a las reuniones, se abstenía de lanzar comentarios sarcásticos y hasta ensayaba una sonrisa que, aunque falsa, al menos no era ofensiva. Pero yo lo conozco demasiado bien como para creer que su silencio era resignación. No. Él no sabe perder, no entiende lo que significa ceder, y mucho menos acepta que su hermano menor, al que dedicó décadas de burlas, haya sido reconocido como su igual. Su orgullo no se lo permite, su ego lo devora desde dentro, y esa calma inicial no era más que el prólogo de lo que estaba por venir. Una mañana recibí una llamada del abogado de la familia. Su tono era serio, pero no alarmista. Me informó que mi hermano había presentado una solicitud para revisar el testamento, argumentando posible manipulación emocional en los últimos meses de vida del testador. No me sorprendió. Me lo esperaba. Era solo cuestión de tiempo antes de que recurriera a las herramientas que siempre ha usado, la insinuación, la duda, el intento de desacreditar al otro sin ensuciarse demasiado las manos. Por supuesto, la solicitud fue rechazada casi de inmediato. Mi padre había firmado todo en plena lucidez, con testigos presentes, y los documentos estaban blindados. Sin embargo, el hecho de que lo intentara me dejó claro que no se detendría ahí. Días después, recibí un correo desde una cuenta genérica vinculada a uno de sus antiguos asesores legales.
El tono era sutil, disfrazado de recomendación amistosa. Decía algo como, dado el ambiente tenso entre los hermanos, sería prudente considerar un acuerdo privado de cesión temporal de facultades para garantizar la estabilidad de la empresa. No necesitaba ser un experto en derecho para entender lo que significaba. Querían que le firmara un documento donde le entregaba el control absoluto durante un tiempo indefinido. Con una cláusula de retorno tan ambigua que en la práctica me convertiría en una figura decorativa. Respondí con una sola línea: no firmo nada que no haya redactado yo mismo y que no pase por revisión externa completa. Desde entonces, no me han vuelto a escribir. Pero lo que de verdad selló este último acto de venganza no fue ninguna pelea directa, ninguna amenaza ni ningún escándalo. Fue algo mucho más sutil, más elegante y, al mismo tiempo, infinitamente más devastador para él, mi decisión de hacer público, dentro de la empresa, un resumen oficial de las nuevas disposiciones societarias. Con copia certificada del testamento, el acta de lectura y un breve mensaje personal dirigido al equipo. En ese mensaje escribí, palabra por palabra, que a partir de ahora, la empresa será dirigida por ambos herederos en igualdad de condiciones, tal como lo estipuló el fundador. Y que cualquier conducta que interfiera con esa equidad será considerada una falta grave. Sin amenazas, sin insultos. Solo hechos. Documentados, firmados y distribuidos a cada departamento. Cuando ese mensaje llegó a manos del equipo completo, su reacción fue inmediata. Algunos de los empleados más antiguos, que habían visto a mi hermano crecer con esa arrogancia intocable, comenzaron a cambiar su trato hacia mí. Ya no había esa indiferencia pasiva, ya no se limitaban a ignorarme en las decisiones importantes. Empezaron a consultarme, a preguntarme sobre temas logísticos, incluso a felicitarme por la nueva etapa. Lo que para mí era un simple acto administrativo, para él fue una humillación pública que no pudo controlar. Me enteré, por un asistente que aún le es leal, que cuando recibió el correo, lo arrojó contra la pared y luego estuvo media hora encerrado en su oficina sin hablar con nadie. La ironía es que no he hecho nada que él no se haya buscado. No he mentido, no he manipulado, no he usurpado nada. Solo me limité a ejercer mi derecho, a ocupar el espacio que me correspondía desde hace años y que él se encargó de negarme con desprecio. Y ahora que lo tengo, no pienso cederlo. Por eso, cuando me escribió hace una semana pidiéndome que nos viéramos en privado para discutir una salida amistosa a todo este malentendido, no le respondí. Porque ya no tengo interés en negociar con alguien que solo sabe hablar cuando está perdiendo. No voy a caer en la trampa de ceder por nostalgia, por culpa o por una falsa idea de reconciliación. Él me enseñó, con cada burla, con cada carcajada a costa mía, que en esta familia no hay lugar para la ingenuidad. Hoy, por primera vez en mi vida adulta, me siento en paz. No porque lo haya destruido, ese no era mi objetivo, sino porque ya no lo necesito. Su aprobación, su reconocimiento, su presencia. Todo eso quedó atrás. La casa familiar es ahora mi refugio. Le hice algunas reformas sencillas, pinté los muros de mi antigua habitación, recuperé libros olvidados del estudio y empecé a escribir sobre todo esto, no para compartirlo con nadie más, sino como forma de entender cuánto me negué durante años para encajar en un molde que él había diseñado para hacerme sentir inferior. No sé qué pasará con él. No sé si se adaptará a esta nueva realidad, si encontrará una forma de reinventarse sin pisotear a los demás o si terminará amargado por haber perdido algo que creyó suyo por derecho divino. No me corresponde a mí resolver eso. Lo que sí sé es que, por fin, puedo mirar atrás sin rabia, sin culpa y sin miedo. Y puedo mirar hacia adelante con la certeza de que, aunque la justicia no siempre llega cuando uno la espera, cuando finalmente se presenta, lo cambia todo. Porque a veces la venganza no es un grito, ni un golpe, ni un castigo. A veces, la verdadera venganza es el silencio con el que uno se sienta en el lugar que por años le negaron, y no se mueve. Jamás.